Conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Extra, persecución y exilio. Como empezando. Mira, tú sabes muy bien que Cuba, desde que Colón la descubrió y toda la vida hemos sido colonia española, colonia rusa, colonia americana. La cosa es que nunca los mismos cubanos quizás, no sé si decirte que no fueron capaces de una vez que se logró la independencia, no empezaron, como ves tú actualmente en América Latina, sube un presidente, como es la mitad la que votó por él o el otro a protestar ahora en contra y tumbarlo. Así ha sido el problema de los países. Ahora, fuimos colonia española, porque si La Habana era linda y Santiago de Cuba eran ciudades hermosas y las iglesias, todas las hicieron en la época de los españoles mandando ahí. Cuando en el año 68 ya vieron la necesidad de que, 1868 más o menos, que empezó el ambiente de querer ser libre, más o menos había sus problemitas con España, pero siempre España lograba derrotar los movimientos para quedarse en el poder, porque en realidad vivían, es un país en terreno, en comercio, en industria, y más en azúcar, en sal, en pesquería, en cobre, en madera, en lo que tú quieras, níquel. Es una joya la isla. Y el terreno es hermoso para sembrar, porque tiras una semilla y se da sola y hay que cortarla. Entonces, quizás no nos dábamos cuenta. Viene el problema aquel, Carlos Manuel de Céspedes da el grito de baile, le da la libertad a los obreros y empiezan los problemas. Y ya los españoles, al ver que en realidad ya había que dejar una situación porque se metieron los americanos. La Florida pertenecía a Filipinas, a los españoles, y no, pertenecía a la Florida, Miami, a los españoles, y Filipinas tenían unas propiedades de los gringos por allá, como siempre. Y viene el problema, compadre, los centrales azucareros, los terrenos eran tuyos, tú tenías tus propiedades de edificio, no se metía Batista con nadie. Trabaja tu fábrica, tienes coca, tienes esto, tienes aquello, hoteles, turismo, decían que tenían hasta juegos de tanta cosa le echaban, lo que tú quieras. La cosa es que era un país que no teníamos necesidad de ir a vivir a Estados Unidos, el que quería vivir allá y venía. En aviones nos íbamos de La Habana, como uno va a Laredo, mejor iba en avión, compré y regresábamos en las tardes. Una isla que hubo millones. Viene Grau San Martín y a los 4 años dice, bueno, vamos a hacer elecciones porque ya se me venció mis 4 años, como aquí los 6. Y hace las elecciones y postula a Prío Socarrás. Entonces gana otra vez el Partido Auténtico, pero ¿qué va? Prío fue un desastre. Agarró la familia, los ponía de presidentes municipales y así fue aquello. Se fue una corrupción faltando. Era 10 de marzo de 1952. Ya faltaban unos días para las elecciones. Seguro que ganaba Chivas, el partido. Y lo que hacen los americanos, llevan un barco Maine a la bahía de La Habana para experimentar y hablar de qué es la situación aquella, para, vaya, como no conflicto, como para ayudar a arreglar la situación, como pasa con Ucrania. Entonces llevaron ese barco. ¿Pero qué crees? El barco lo dinamitaron y para mí que fueron los mismos americanos y explotó. Y esa fue la causa, como ya estaba la guerra de independencia después del 68 muy dura hasta el 95, ya los cubanos pues
se metieron los americanos y esa fue la razón para meterse. Nosotros nos metieron a la guerra contra los españoles porque pues, para liberar a pues, les interesaban los intereses de la isla. Y en el 95, para no hablar claro, se acaba el problema. Se van los españoles, le dicen a los españoles que se tenían que ir de la Florida, ¿ya? Y le dieron unas propiedades en Filipinas y por eso la Florida es la Florida, como Texas, como hizo Santana, con ese problema. Y ya se metieron. Desde el año 95 fuimos colonia gringa, digo, gringo es aquí en México, americana. Ellos se metieron a gobernar en 95, 96, 97, 98, 99, vino el año 1900 y seguían, pero ya los cubanos empezaron, bueno, si ya somos independientes, ya está bastante tiempo para que, como hicieron con Japón después de la Guerra Mundial, ya nos arreglaste, ya podemos nosotros mismos mandarnos. Muy bien, vieron la situación así, hicieron elecciones. Y ganó don Tomás Estrada Palma en el 1905. Fue el primer presidente por votos, ya era libre. Pero yo no sé, como hay envidias, por fin ganó el que ganó y perdió el que perdió. Siguió los 4 años, volvieron a hacer otra vez las elecciones y empezaron. Pero el ejército, ya los americanos se retiraron, el ejército cubano empezó a meterse. Y entonces quedaban como líderes gobernando de los 4 años, pues generales del ejército. Te estoy hablando de 6 millones de habitantes. Y el ejército agarró una fuerza que un general llamado Machado, cada vez que salía un presidente lo manejaba él. Y lo manejaba y se ponían los problemas, pero no podían con el ejército. Y él ponía a quien le daba la gana, como si fueran 2 años, 3, hasta en el año 33. Se les ocurrió al mismo ejército cubano de ver que ya Machado era el que mangoneaba la isla. Entonces hicieron como una especie de llamarse revolución, o se levantaron en armas, lo que tú quieras, el mismo ejército con algunos cubanos que participaban y tumban a Machado, pero el mero fregonazo después de Machado era Fulgencio Batista. Era un hombre sargento con una popularidad. Si Fidel la tuvo, es que él la tuvo. Para desde el año 33 mangonear la isla y ponía a quien quería de presidente y lo quitaba y no hacían elecciones. Y ahí dominó él desde el año 33. Pero fíjate, lo bueno que lo que tenían era que eran dictadores. Pero Batista era un dictador, pero vivíamos como vivimos en México, sin quítale tanta arma y tanto eran nadie. Todo el mundo trabajaba, era libre, él no ponía, quitar la Constitución era él y todo. Bueno, la cosa fue que se casa con Elisa Godínez y sigue desde el 33 hasta el año 44, que ya vio que el pueblo estaba otra vez un poco pesado por el problema ese de estar de dictador desde el 33. En el 40, ya eran como 14 años ya, ¿verdad? Sí. Él dijo, bueno, ¿quieren elecciones? Yo lo voy a hacer. Yo me voy a postular de presidente. Si no salgo, entrego el poder. Óyeme, yo me recuerdo que honradas elecciones pierde y cumplió. Ganó Grau San Martín. Óyeme, gana Grau San Martín porque era el tipo que estaba fastidiando a Batista
ya de los 14 años de dictadura, y ganó una popularidad el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que gana con una mayoría en el 44, en plena Guerra Mundial. Oye, y Grau San Martín no era casado, puso una esposa de un hermano que se había quedado viuda, Paulina Alsina, viuda de Grau, una mujer listísima. Y empezó aquel hombre a ganarse el pueblo, elecciones libres, presidentes municipales, congreso. En los 4 años nos volvimos locos. Estuvo 8 años en el poder del partido. Pues bueno, viene Grau San Martín, le había dicho a Pío Socarrás que no dejara jamás meter a Batista en la República, porque Batista pierde y se va a vivir a Miami, ¿verdad? Y Grau no lo dejó entrar nunca, que lo conocía con el ejército. Movió el ejército, pero Pío se despreocupó un poco del ejército. Y aquel Batista desde allá manipuló el ejército. Y aquel 10 de marzo que le da el golpe de Estado, que ni la República, ni sin muertos, el ejército se mete al Palacio Presidencial, quitan el presidente y la señora, los expulsan del país, pero también ya era una corrupción la que tenía ese hombre. Pues quizás Batista, viendo que a pesar de haber sido un dictador, tendría sus cosas, pero había orden y disciplina. Toma el poder y se mete en el Palacio Presidencial y el ejército entero de la República. Porque ¿qué resulta? Pío, cuando vienen las elecciones de Pío Socarrás, que vieron los 2 años que hacen elecciones otra vez, Batista, Pío lo dejó venir al país y se postula de senador por las villas y gana. Agarró una que lo tumbó y se quedó en el poder y lo sacó del país. Eso ya fue en el 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. El país, ¿tú crees que se pusieron en contra de Batista? Todo el mundo tenía dinero y vivía, ¿qué me importaba un comino? Pero la gente culta y todo eso, la iglesia, masones, lo que tú quieras, personas dice que no, este golpe de Estado nos va a desgraciar a nosotros, va a acabar con el problema democrático. Dicho y hecho, se queda en el poder, no hay elecciones, el que iba a ganar se suicida o lo suicidaron a Chivas, aquello fue pantaloso, y siguió Batista en el poder. Batista atropelló a una muchacha en bicicleta, y como se había divorciado de Elisa Godínez, que vino a vivir ahí, murió en San Antonio con todos los hijos y todo lo que tú quieras, robó Batista para la vida, millonario, como hizo Pío Socarrás. Entonces viene Batista y sigue, le atropella a esa muchacha, la va a ver al hospital, se enamora y la puso de primera dama. Bueno, tuvo los hijos, uno los tenía con los lasallistas y Fidel también los tenía, la cosa fue. Fidel